Amada Iglesia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amado pueblo del Señor, aquí en sus hogares, en el lugar en que ustedes se encuentren, amados hermanos. Gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial, bueno, una vez más nos encontramos aquí, pues frente a ustedes. No voy a decir frente a Dios o delante de Dios, porque siempre estamos ante los ojos de nuestro Padre Celestial, pero una vez más estamos aquí en este lugar, gracias a su misericordia y también gracias a nuestro Padre Celestial por toda la ayuda y la fortaleza que ha dado, ha brindado a cada uno de nuestros hermanos de ministerio, ¿verdad?, de aquí de la localidad, que aunque pues algunos de nosotros, o más bien nosotros como ministros, no hemos estado presentes, pero ellos, hermanos, no han abandonado la obra, ni han dejado la obra, porque es muy claro entonces que cada uno ha entendido el propósito de su llamamiento. Gloria a nuestro Padre Celestial. El tema de esta bendita tarde se titula Predicando a los espíritus encarcelados. Predicando a los espíritus encarcelados. Les invito a que abran su sagrado volumen en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, 18 al 20, predicando a los espíritus encarcelados. Dice así el versículo 18: Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. En otras palabras, Cristo murió ya una vez, y solo una vez tuvo que morir por los pecados de nosotros. Es lo que dice el apóstol Pedro: el justo por los injustos. Porque Él siempre ha sido justo y nosotros siempre pecadores delante de Dios. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En otras palabras, Jesucristo murió por causa de nuestros pecados, puesto que así estaba escrito. El apóstol Pedro, que escribe esta carta, dice a los extranjeros esparcidos, a todos aquellos que habían sido alcanzados por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y que ahora, bueno, por causa de las persecuciones que se habían empezado a soltar, diríamos, que habían iniciado, pues muchos se esparcieron, se fueron a diferentes lugares. El apóstol Pedro, hermanos, teniendo muy en claro cuál era su papel y su responsabilidad que se le había dado, que se le había encargado, bueno, ahora él no podía hablarles quizás frente a frente, pero sí a través de una carta, como dijo en una ocasión el apóstol Pablo cuando estaba en prisión: yo estaré preso, pero la palabra de Dios nunca va a estar presa, no puede estar presa. Así que entonces el apóstol Pedro, en su escrito, en sus cartas, les sigue dando muchas recomendaciones acerca de cómo deben de seguir portándose, caminando, actuando, cómo deben de conducirse en esta vida pasajera, que es pasajera, ¿verdad?, para que así puedan llegar al blanco, al que han sido, bueno, llamados. Y aquí, hermanos, en este capítulo 3, comienza hablando, dando algunos ejemplos a las mujeres, a las hermanas, a las varonas, unos buenos ejemplos acerca de sus ornamentos, y empieza a tocar
ciertos, diríamos, ejemplos de personajes de la antigüedad, como es el caso diríamos, nuestra madre Sara o Sarai. Cuando dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Sigue aconsejándolos y les dice que no tengan miedo, que es mejor morir haciendo el bien que haciendo el mal, si el Señor o la voluntad de Dios así fuere. Por eso es que Cristo entonces, ya dice el verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Cristo, que era justo, lo mataron, fue muerto, porque era necesario para que nosotros los injustos pudiéramos ser rescatados y así después llevados ante la presencia, diríamos, de nuestro Dios o al reino de su gracia. Voy a tocar un pasaje como dice en la carta a los Colosenses, sin perder aquí su lectura, porque es la lectura base. En la carta a la iglesia de Colosa, que está en Colosa, dice el capítulo 1, versículo 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, hermanos, Dios a través de Jesucristo una vez más nos rescata de ese lugar de corrupción, de perdición, de muerte, de sombra de muerte, en el que nos encontrábamos, en el que no teníamos esperanza, ninguna esperanza de vida eterna, hermanos, y nos lleva ahora al reino de la gracia, al reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ya dice el reino de Cristo. Y luego dice, dice, siendo a la verdad muerto en la carne. O sea, Él murió como hombre, pero vivificado, esto es, resucitado. Él vuelve a la vida, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. La palabrita que aquí se encuentra cuando dice espíritu, en el griego, en el original es pneuma, P-N-E-U-M-A, se pronuncia, pneuma. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario Strong, hebreo, griego, español también, en G4151. Ahí se encuentra esta palabrita pneuma. ¿Qué significa esta palabrita? Bueno, corriente de aire, tiene varios, diríamos, significados, ahí ustedes lo están viendo. Corriente de aire, respiración, este es soplo o brisa, por analogía o figurativamente un espíritu. Y el que vamos a tomar aquí en este versículo es cuando dice humano, el alma racional, hablando acerca de un ser humano. También se refiere a un humano, dice implicación, principio vital, mentalmente disposición. En otro versículo vamos a tomar otro de los, diríamos, significados de esta palabrita, que será mentalmente disposición. Y aquí en este versículo, cuando dice el verso 18, pero vivificado en espíritu. Jesucristo, hermanos, ya que para referirse a espíritu, también, hermanos, se usa esta palabrita, refiriéndose incluso a un ángel. Para referirse a un ángel se usa esta misma palabrita. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, se usa esta palabrita también, pneuma, lo que muchas veces ayuda, diríamos, a los intérpretes
a los que interpretan, a los que trasladan de aquel idioma original a otros idiomas, bueno, es el que tienen muchas veces que escudriñar para ver a qué se está refiriendo en ese versículo, ¿sí? Con esa palabrita pneuma, ya que tiene varias aplicaciones, se aplica de diferentes maneras. Si en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, solo dijera el Espíritu, sería más difícil de comprender, de explicar, de entender que se estaría refiriendo al Espíritu Santo, a que si estuviera enseguida de Espíritu la palabra Santo, Espíritu Santo. Por lo general, cuando se habla de Espíritu Santo, bueno, ya sabemos, y los que, bueno, interpretaron del idioma original a otros idiomas, le ponen ya con mayúscula las dos, y dicen es más fácil, ¿sí? Pero si solo dice Espíritu, por ejemplo, el Espíritu del Señor es sobre mí, ¿a qué se estará refiriendo? ¿A un aliento del Señor? ¿Se está refiriendo al Espíritu Santo? ¿Se está refiriendo a un soplo de vida? ¿A qué se está refiriendo? Cuando ellos llegan entonces a la conclusión, y la conclusión es que se está refiriendo al Espíritu Santo, entonces ellos le ponen con mayúscula, como en la traducción que nosotros usamos, Reina Valera 1909. En algunos versículos, para referirse al Espíritu Santo, se usa la palabrita parácleto, que parácleto no significa espíritu o Espíritu Santo, sino que significa consolador, ayudador o intercesor. Eso significa parácleto. Pero sabemos que el intercesor o ayudador al que se refería nuestro Señor Jesucristo, pues era el Espíritu Santo. De antemano, nuestro mismo Dios, cuando se le aplican, diríamos, estos sobrenombres de ayudador a nuestro Señor Jesucristo, pues también se usa esa palabra parácleto, ¿sí? Ya estoy hablando del Nuevo Testamento. Aquí, hermanos, entonces, cuando dice el verso 18, pero vivificado en espíritu, algunas traducciones interpretan, pero resucitado en un cuerpo espiritual. Algunas otras traducciones interpretan, y eso ustedes lo pueden ver en las diferentes traducciones, otros traducen, pero resucitado por el Espíritu Santo. De la manera que, hermanos, de la manera que sea, Jesucristo, Él resucitó con un cuerpo espiritual y también Él resucitó por medio del Espíritu Santo. Él fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos allá en el Evangelio según San Juan, dice el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, antes de ser como uno de nosotros, Él era el verbo, un espíritu. El ángel del pacto se le llama también en el libro de Malaquías. Él era un espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, Él, hermanos, se presenta como hombre, pero también, hermanos, Él asciende al Padre como un espíritu, y está como espíritu, porque no hay carne ni sangre, no hay materia de la presencia de nuestro Padre Celestial. De tal manera que después de que Él resucita, lo vemos trasladándose de un lugar a otro, como los mismos ángeles, como los mismos espíritus,
del cielo. Lo vemos, diríamos, entrando a una casa sin necesidad de que le abran la puerta. Se les aparecía y se les desaparecía. En ese sentido, entonces, los que interpretan que Jesucristo, resucita en un cuerpo espiritual, también están en lo correcto. Y los que interpretan que Jesús resucita por el Espíritu Santo, también están en lo correcto, ya que cuando dice, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 4, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dios le resucita de los muertos. ¿Pero a través de quién? Hay algunas escrituras que nos dicen que por medio de su Espíritu Santo. Cuando leemos en Hechos 2:24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. La palabra de Dios ya había sido inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había hablado la palabra que se le había dado. Y la palabra que se le había dado, no vamos a ir al Salmos 16, versículo 10, cuando el Espíritu Santo habló la palabra de Dios, que dijo que no dejaría su alma en el sepulcro y ni dejaría que su carne se corrompiera. Así que muchas veces quizás hemos llegado a pensar de que para que el Señor Jesucristo resucitara de entre los muertos, o de allí donde había sido sepultado, era necesario que un ángel viniera y dijera, Hijo de Dios, levántate, o Jesucristo, levántate, o que el Espíritu Santo estuviera presente y le diera la orden para que se levantara. Ya no era necesario eso, hermanos. Ayer incluso escuchábamos, uno de los temas también, en donde Dios a todo el universo ya le puso leyes. Y como dijo un escritor, si quebrantas una ley, tendrás que pagar la consecuencia. Porque todas las leyes, hermanos, o todo tiene una consecuencia, todos los actos tienen una consecuencia, ya sea buena o va a ser mala. Así que entonces, cuando volvemos acá al verso 18, dice, muerto en la carne, pero vivificado, pero resucitó Jesucristo, como usted quiera decir, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo espiritual y por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo este versículo 18. Ahora dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que a los espíritus encarcelados se les ha predicado no desde la fundación del mundo, pero sí desde que el pecado se introduce en el mundo, en la humanidad? El Evangelio empezó a ser predicado a los espíritus encarcelados. Aquí es cuando empezamos ya a entrar en la parte complicada, en la parte más difícil. Si entendimos bien el significado de la parte final del verso 18, cuando dice que Jesucristo resucita con un cuerpo ya glorificado, espiritual, y por el Espíritu Santo, y luego dice el 19, en el cual, ya sea, hermanos, en el Espíritu Santo,
o ya sea también en ese cuerpo glorificado, dice el apóstol Pedro, en el cual también fue. Pedro está hablando ya ahora de un tiempo pasado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora quiero hacerles una afirmación acerca de lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que Jesús de Nazaret, antes de presentarse como hombre aquí a la tierra, Él predicó a los espíritus encarcelados. Y también nos enseña la palabra de Dios que después de que Jesucristo se presenta como hombre aquí en la tierra, como hombre, Él les predica también a los espíritus encarcelados. Y la Biblia nos sigue enseñando de que aún después de que Jesucristo asciende a la diestra del Padre, como ya un espíritu en estos tiempos, sigue predicando a los espíritus encarcelados. Ahora aquí solamente nos vamos a enfocar a un tiempo. Hablé de 3 tiempos cuando Jesús predica a los espíritus encarcelados. Antes de presentarse como hombre, cuando está como hombre y después de que Él asciende a la diestra del Padre y ya no está como hombre, sino es como un espíritu. Nuevamente, vuelve a la forma de antes. Ahora el apóstol Pedro, ¿a qué tiempo se está remontando? Dice el 19 una vez más, en el cual también fue, o sea, en ese cuerpo espiritual, o por el Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si el verso 20 no existiera, la interpretación sería mucho más complicada de lo que ha sido, mucho más complicada. Pero el verso 20 nos ayuda a entender el verso 19, ya que si solamente existiera el verso 19, diríamos en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, Jesucristo, Él predicó antes de ser hombre, predicó cuando vino como hombre y sigue predicando. Bueno, lo vamos a aplicar de esa manera. Pero el verso 20 nos saca de esos apuros, hablándonos de esos espíritus a quienes les predicó Jesucristo, los cuales estaban encarcelados. Y dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Oh, ok. Aquí entonces ya nos está diciendo que el Señor Jesucristo, a los espíritus encarcelados que Él predicó, no fue ni a Isaías, ni a Jeremías, ni en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Malaquías, ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos cuando Él se presenta como hombre, no, sino que Él predica a los espíritus encarcelados que en los tiempos de Noé fueron desobedientes. A esos les predica. ¿Okay? Aquí a eso se está refiriendo el apóstol Pedro, a ese grupo de espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Ya entonces nosotros venimos a entender de que Jesús, cuando era, antes de ser hombre, cuando era el verbo de Dios, cuando era un espíritu, Él predicó en los tiempos de Noé. ¿Sí? Él predicó en los tiempos de Noé y predicó también por medio del Espíritu Santo
y por medio de Noé, ¿sí? Por medio de sus santos hombres o profetas. Eso es lo que venimos a entender. Ahora, cuando hablamos de espíritus encarcelados, es una parte un poco difícil para muchas personas de entender, de interpretar. Y tristemente, muchas personas han interpretado incorrectamente. Algunas interpretan de esta manera, que estos espíritus encarcelados son los ángeles caídos, los demonios, y dan algunas escrituras, como ahí cerquita, si ustedes le dan vuelta a su hoja, en el capítulo, diríamos 2, versículo 4 de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Algunos entonces interpretan que estos espíritus encarcelados eran los demonios, los ángeles caídos que desobedecieron. Nosotros estamos en contra de esa interpretación, porque la Biblia nos enseña de una manera diferente. En primer lugar, no encontramos una sola escritura en la Biblia en donde el Señor Jesucristo le haya predicado el Evangelio a los demonios, para que los demonios, tuvieran una segunda oportunidad. Sino que más bien el apóstol Pedro dice que allí fueron despeñados al infierno. Si ustedes buscan otras traducciones, dice que fueron despeñadas al abismo, al tártaro o a la tierra. Ahí la palabrita infiernos es un sinónimo de tártaros, es un sinónimo de abismo o es un sinónimo de tierra. Dice que fueron arrojados a la tierra y que el Señor los encerró, y dice que los reservó, los tiene reservados. Dice, los despeñó en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. No dice que iban a tener una oportunidad. Jesucristo también, cuando Él se presenta como hombre, Él es enviado. Hay un texto que se encuentra en San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue enviado por el Padre para rescatar, dice, lo que se había perdido. El hombre era el que se había perdido, el que se había descarriado, el que estaba destituido de la gloria de Dios, el que, como dice Eclesiastés 7:29, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. O como dice Isaías en el capítulo 53, cada quien se apartó por su camino. Mas Jehová entonces cargó, dice, el pecado de todos nosotros, dice Isaías, sobre sus espaldas, sobre las espaldas de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, entonces, nosotros no creemos que estos espíritus encarcelados, acerca de los que habla Pedro en este versículo, sean los ángeles caídos. ¿Okay? Otros interpretan que estos espíritus encarcelados son las almas de todas aquellas personas que murieron por el diluvio. Los que interpretan de esta manera creen en la inmortalidad del alma, como el catolicismo. Creen entonces que estas almas
como fueron desobedientes, no escucharon la predicación, fueron lanzadas al infierno. ¿Y de qué manera Jesucristo les predicó? Los que interpretan de esta manera dicen: cuando Jesucristo se presenta como hombre y muere como hombre, está en el sepulcro 3 días y 3 noches. Durante esos 3 días y 3 noches, Él bajó a los infiernos. Él no murió. Él bajó a los infiernos y les predica allí en los infiernos a las almas que en aquel tiempo fueron desobedientes. Es la manera como interpretan estos otros intérpretes. ¿Y qué, diríamos, escrituras de la Biblia toman? Voy a tomar una escritura como el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice el verso 30, Hechos 2:30, pero siendo profeta, está hablando de David, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Ahí está, ahí está. Los que interpretan de esta manera dicen: Jesús bajó al infierno. No solamente estuvo a unos, diríamos, metros de profundidad ahí en la cueva, detrás de la piedra, sino que Él bajó al mismo infierno para predicarle a las almas, ya no dicen a los espíritus, sino a las almas de las personas de aquel tiempo. Y nosotros, hermanos, la Iglesia de Dios, no creemos tampoco de esa manera, no interpretamos de esa manera, creemos que está equivocada esa manera de interpretar. ¿Por qué? Creemos en la inmortalidad del alma, creemos que el alma muere o el alma es mortal o inmortal. ¿Cómo creemos acerca del alma? Ni los voy a llevar allá a Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Dice el Señor Dios: el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. ¿Es mortal o es inmortal? El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Ahora, un testimonio, diríamos, del amigo de Dios. ¿A quién se le conoce como el amigo de Dios? Dice allá en Génesis capítulo 12, ¿por qué nosotros no creemos en esa interpretación y no interpretamos de esa manera? Génesis capítulo 12 dice, por ejemplo, el versículo 13. Abraham: ahora pues, le dice a Sarai su esposa, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y viva mi alma por amor de ti. En otras palabras, Abraham creía que el alma era mortal. Y le dice a Sarai, su esposa, que cuando se presenten ante Faraón, él diga que ella es su hermana, porque si no, por causa de ella, lo van a matar. Él dice, en otras palabras, mi alma va a morir. Pero si haces esto, mi alma va a vivir. Entonces, ¿ellos creían en la inmortalidad del alma? No, ellos creían que el alma era mortal. Dice, por ejemplo, Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 88, versículo 10. Veamos Salmos 88,
versículo 10. Dice de esta manera el rey David: ¿harás tú un milagro a los muertos? David no está, hermanos, preguntando, porque él conoce, hermanos, la situación, el estado de los muertos. Él sabe que los muertos ya no pueden ni tienen parte, no pueden obrar. ¿Harás tú un milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición? El rey David está afirmando que esto ya no es posible. Sí, que esto ya no es posible. Entonces, hermanos, incluso hay un versículo muy conocido, una lectura muy conocida, cuando hablamos de Eclesiastés 9, 5 en adelante, y dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, porque su memoria feneció ya, también su odio, su envidia, su amor, y no tienen ya más parte ni suerte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso es que nosotros, amado pueblo del Señor, no creemos y ni interpretamos de esta manera, que el Señor Jesucristo, cuando muere como hombre, va al infierno a predicarle a las almas de aquellas personas que vivieron los tiempos de Noé. No creemos en la inmortalidad del alma. No creemos también que la persona, si fue completamente desobediente a Dios, al morir vaya al infierno inmediatamente. No creemos de esa manera, sino que el Señor Jesucristo dijo así en San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, incluyendo buenos y malos, justos e injustos. Viene el día cuando todos oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No hay, hermanos, otra oportunidad en el infierno, o en el limbo, o en el Tártaros. No hay, después de muertos, y mientras la persona esté en el polvo de la tierra, no hay más oportunidades. Así que al morir la persona, desciende al polvo. Dice el Señor Jesucristo que viene el día cuando los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Maestro venga por segunda vez. No vamos a ir a la carta a los Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Cuando se toque la séptima trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y los que hicieron el mal? La Biblia nos lo dice en Apocalipsis 20, por ejemplo, el 1 en adelante. Dice que después de los 1000 años que reinarán los que resuciten por haber obedecido a Dios en esa segunda venida de Jesucristo, después de esos 1000 años resucitarán todos los que murieron haciendo el mal. Hasta entonces van a resucitar y no van a tener ya más oportunidad, sino que van a resucitar para ser juzgados ya y ser lanzados al fuego eterno, que es la segunda muerte. Por eso es que, y hay un sinnúmero de versículos, pero no es ese el tema,
hablar del estado de los muertos y cómo creían todos los santos del Antiguo Testamento acerca del estado de los muertos. Dios mismo prohibió en su ley consultar a los muertos, porque los muertos ya nada saben. ¿Y por qué lo prohibió Dios? Porque Dios sabe que hay un enemigo de las personas, de los hijos de Dios, y que ese se transfigura, se hace pasar por ángel de luz. En otras palabras, se hace pasar como un ángel, un ser obediente a Dios. Y ese ser es el que habla por aquellos aparentemente, o aquellos muertos que aparentemente están vivos. ¿Sí? Y eso lo vimos, tenemos el caso del rey Saúl. El rey Saúl, cuando él va a consultar a Samuel, que había ya muerto, el que se le presenta, el que le habla, no es Samuel, sino, dice la Escritura, en el libro de las Crónicas, que es el demonio, un demonio. Y por esta causa Dios mató a Saúl, o permitió que lo mataran, le quitaran la vida. Si volvemos a la carta del apóstol Pedro, entonces, dice el 19, en el cual, o sea, como espíritu, y en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nosotros creemos que estos espíritus encarcelados a los que hace alusión el apóstol Pedro no son diríamos, seres desencarnados, como los que presentan en las películas, sino que a quien él está refiriéndose son personas, espíritus encarcelados, se está refiriendo a personas. Y es que la Biblia también a las personas les da el calificativo de espíritus. Un ejemplo, al leer Primera de Juan capítulo 4, dice así, versículo 1 y versículo 2, Primera de Juan 4, 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Cuando, hermanos, el apóstol Juan, el siervo Juan, dice que no creáis a todo espíritu que os diga ciertas cosas, el siervo Juan no está refiriéndose a un fantasma que, imagínense, voy a pensar que la carta me la está enviando a mí. Roberto, o hijo Roberto, no le creas a un fantasma que se te presente y que te diga, bueno, que Jesucristo no se presentó como hombre. El siervo Juan no está haciendo alusión a un fantasma, a un desencarnado. El siervo Juan está haciendo alusión a personas, a falsos profetas, a lobos rapaces, a falsos obreros fraudulentos, ahora transfigurándose en apóstoles de Jesucristo, pero llevan falsas enseñanzas para desencaminar del camino a todos aquellos que van caminando rectamente. Por eso es que al principio dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas ya aquí, en vez de decirles o llamarlos espíritus, los llama falsos profetas, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Así que a las personas también se les da el calificativo de espíritus. Se está haciendo mención de una parte cuando en realidad el escritor está haciendo alusión a toda la parte. Esta figura de retórica, bueno, se conoce como la sinécdoque, en donde en algunas ocasiones se hace mención de una parte cuando en realidad se está hablando de un todo, y a veces, bueno, se habla de un todo, como si fuera de un todo, cuando se está refiriendo solo a una parte. Hay un texto, un ejemplo, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo puedo matar, yo puedo robar, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que todo, pero no se está refiriendo a todo, sino solo a lo bueno, ¿sí? Solo a lo bueno, a una parte. Y cuando, por ejemplo, leemos allá en Isaías 66, cuando dice, hablando acerca del reinado de Jesucristo en el milenio, dice, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de Jehová de los ejércitos. De mes y en mes y de sábado en sábado dice que vendrá toda carne. Vendrá toda carne. Se está haciendo mención de una parte de la carne, como si fuera la carne, una parte del cuerpo del ser humano, cuando en realidad se está hablando de una persona. Por eso es que en otras traducciones ya dicen, vendrán todas las gentes, en vez de decir toda carne. Pero son figuras de retórica, como es esta, la sinécdoque, que se usa una parte, se hace mención de una parte por el todo, o de un todo por una parte, nada más. Así que, cuando aquí se habla, hermanos, volviendo a la epístola del apóstol Pedro, cuando se habla de espíritus encarcelados, se está hablando de aquellas personas en los tiempos del diluvio, a los cuales se les predicó también la palabra de Dios. Al leer allá el libro de Génesis, capítulo 6, dice el versículo 1 al 3, Génesis capítulo 6, del 1 al 3, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, hermanos, se está refiriendo a su Espíritu Santo, aunque aquí lo ponen con E minúscula, no, lo ponen con E minúscula porque también, hermanos, la palabra espíritu, el ruach o raj, en hebreo, hermanos, tanto puede referirse al aliento de vida, puede referirse a un alma, puede referirse al Espíritu Santo, puede referirse a un ángel. Y entonces es difícil para los que, diríamos, interpretan cada palabrita o traducen cada palabrita o tienen que, sí, interpretar. Aquí se está refiriendo al aliento de vida, o aquí se está refiriendo a algún, diríamos, a una clase de sentimiento del Padre Celestial, o se está refiriendo al Espíritu Santo. Bueno, aquí se debe de entender que se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? A través del cual nuestro Dios, y a través de Cristo, y a través del Espíritu Santo, y a través de Noé, le predicó a estos espíritus encarcelados. Y aquí estamos viendo, Dios le anuncia a Noé que va a enviar un diluvio. Noé, hermanos, empieza a predicar. Por
Por eso es que Noé, dice la Escritura, que fue un pregonero de justicia, lo que dice en la carta a los Hebreos, y también en este mismo capítulo 6, bueno, dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios, y en el verso 9 le empieza a anunciar, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó. Noé predicó el Evangelio, hermanos, pero detrás de él estaba el Espíritu Santo, y detrás del Espíritu Santo estaba Cristo, y detrás de Cristo estaba, o arriba de Cristo estaba el Padre. Cuando leemos allá en el libro de Nehemías, capítulo 9, encontramos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, por ejemplo, instruyendo. Nehemías, en su capítulo 9, nos dice el versículo 20: y diste tu espíritu, aunque está con minúscula, se debe de entender que está haciendo alusión en este versículo al Espíritu Santo. Es difícil, hermanos, quizás sea difícil para muchos de ustedes que están iniciando comprender esto. Si tuvieran algunas de las herramientas, o pudieran hacerse de algunas herramientas que les fuera útil, ¿verdad? Se podrían ayudar mucho, así como por ejemplo de un diccionario Strong, hebreo, griego, español, o al inglés también. Ahí vienen los números de cada palabra y sus significados, sus diferentes significados. Entonces aquí también se usa: y diste tu espíritu, o sea, habla del Raj o Rash, ¿verdad? Bueno, dice: para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. El Espíritu Santo entonces instruía, enseñaba, y aquí a través de quién. Cuando leemos allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice por ejemplo el versículo 19 al 21. Segunda epístola de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso es que creemos que si Pedro dice que Jesucristo le predicó siendo Espíritu y por medio del Espíritu Santo a los espíritus encarcelados, Jesucristo, hermanos, siempre fue un fiel compañero, y siguen siendo tres muy fieles compañeros: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Siempre se han ayudado el uno con el otro. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, casos como, no vamos a ir por ejemplo a San Mateo 4:1, cuando dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. ¿Sí? Entonces, siempre han trabajado juntos. Un texto que a veces ya he compartido con ustedes en Apocalipsis 1:1, cuando dice la revelación de Jesucristo. Ahora, no es de Jesucristo, que Dios le dio, entonces es de Dios, se la da a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel, a Juan su siervo, por su ángel. Incluso el Espíritu Santo se vale de ángeles también, aunque son espíritus, pero el Espíritu Santo desempeña un papel muy especial,
De tal manera que al final de cada capítulo, aquí al principio del libro de Apocalipsis, encontramos estas expresiones, como dice el capítulo 2, versículo 29, que es el último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y le ponen con mayúscula. El capítulo 3, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose al Espíritu Santo. No únicamente el ángel, sino el Espíritu Santo. Ya para ir finalizando, hermanos, vamos a leer allá, dice Salmos 107, Salmos capítulo 107, versículo 10 al 16. Dice de esta manera, hablando acerca de personas encarceladas, que son espíritus también encarcelados. Dice: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los espíritus, las almas, hermanos, son mortales. Nosotros somos almas vivientes, las personas. No creemos que en la persona haya un ángel por dentro, como le llaman ciertas personas, en vez de decir, pues hay un alma, un espíritu, un ser desencarnado, le llaman ángel. Dicen cada persona, cada ser viviente, que incluso los árboles tienen un ángel dentro, que cuando mueren esos seres vivientes, ya sean personas, sean animales, sean árboles, ese ángel asciende una vez más al cielo, ante la presencia del Padre. Muchos así interpretan de esta manera. Nosotros creemos entonces que Jesucristo, ahora sí, Él predica en los tiempos de Noé a los espíritus encarcelados, que son personas que están atadas en el pecado, porque el enemigo así los tiene atados. Jesucristo predica todos esos años hasta que se presenta como hombre a los espíritus encarcelados, y se profetiza, como aquí también se está profetizando, en Isaías 42 también se profetiza, Isaías 61 también se profetiza, de que cuando Él se presentara como hombre, iba a predicar como hombre también a los espíritus encarcelados. Dice allá Isaías, por ejemplo, 61, quiero tocar ya muchos versículos, espero que se comprenda con estos. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, hablando acerca de cuando Él se presentara como hombre en la tierra: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y eso ya nosotros sabemos que esas mismas palabras el Señor Jesucristo, cuando entra en Capernaum a la sinagoga y le dan el rollo, dice, Él abre en donde está el profeta Isaías y encuentra la escritura aquí, Isaías 61. Eso ustedes lo pueden encontrar allá en San Lucas 4, 18 y 19, cuando dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, a esto me ha enviado. Se está cumpliendo la escritura. Así que Jesús en estos tiempos también sigue predicando. Nosotros éramos espíritus encarcelados,
porque estábamos atados. El diablo pues nos tenía atados. En estos tiempos hay muchas personas que siguen estando atadas en la cadena de algún vicio, por ejemplo, con las cadenas de alguna mala costumbre, una mala vida. Entonces hay muchas personas, miles de personas, miles, millones de espíritus que aún siguen encarcelados. Y Jesucristo, sigue predicando a los espíritus encarcelados. Pero los espíritus encarcelados a los que hace alusión Pedro en ese capítulo 3, versículo 19 y 20, son las personas que vivieron los tiempos de Noé. Y entonces concluimos de que cuando dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, concluimos de que Jesús, con ese cuerpo espiritual, con ese cuerpo angelical que tuvo en su tiempo y ahora también lo vuelve a tener después de su resurrección, y también por medio del Espíritu Santo, Él predicó en los tiempos de Noé a todas aquellas personas, las cuales no se arrepintieron y fueron destruidas. Por lo tanto, a ellos también, hermanos, pues les espera una resurrección. Que esperemos que nuestra resurrección sea diferente a la de ellos. Así que no nos cansemos de orar los unos por los otros, no nos cansemos de seguir luchando. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer un último versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Vamos a leer y a concluir con esta parte. Dice el 12: así que el que piense estar firme, mire no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Paz a vosotros.